Presentación del segundo proyecto de creatividad en el arte, una máscara griega. En este caso, inspirados en el teatro romano, quisimos tomar algunas de las deidades de la cultura griega y que éstas consecutivamente fueron adaptadas para el teatro. En esta elección, yo tomé al personaje de Mercurio o Hermes, de acuerdo a su tradición, para adaptar esta máscara. Comenzando a tratar un poco con el tema de su elaboración, la verdad es que fue bastante interesante trabajar con materiales un poco más duros, un poco más rígidos y sobre todo que dependieran de la consistencia de su preparación. Para hablar directamente de eso, empezaría con el elemento base de todo esto, que se trata del yeso. La venda de yeso fue lo primero con lo que empezamos a darle forma directamente a las facciones de cada uno de nosotros, usando vaselina, un poco de venda de yeso y agua para simplemente estar haciendo el proceso riguroso de cubrir todas nuestras facciones. Después de eso, y dejándola secar, la desprendimos de nuestro rostro y tuvimos un molde exacto de cuál serían nuestras facciones. Acto seguido fue la forma de ampliar o extender algunas partes. Si bien queríamos una forma un poco más acercada al rostro humano, a diferencia de la anterior que implicaba unas ampliaciones o una escala mayor, simplemente tomamos la idea del teatro griego en el que era necesario tener expresiones o gesticulaciones un poco más exageradas y con las ampliaciones antes dichas pudimos hacer la ampliación de la boca, los ojos para que estos tuvieran su expresión más enojada, una evidente expresión más enojada, y la boca abriéndose para dejar fluir el sonido por dentro. Una vez que esta secó, pude darle algunas pasadas con una lija para que tuviera una superficie bastante lisa y evitar lo rugoso que se hubiera quedado justo cuando le cubrí con el yeso un poco más espeso. Esto de manera que la piel se mantenga bastante lisa y que por sí solo, a simple vista, se mantenga como un rostro humano. Dado que este personaje carece de vello facial, pues no era necesario darle más detalles en la parte de las mejillas, del mentón, debajo de la nariz, así que simplemente se quedó como un rostro jovial que claramente es de acuerdo a lo que es la tradición del personaje. La parte del casco simplemente se trató de un arco que figurara el resto del casco sin la necesidad de hacer toda la estructura. Y en particular y muy importante, la figura de encima. Se trata del símbolo de Hermes, que de acuerdo con la tradición se trataba de un báculo que como un heraldo era necesario, era su herramienta vital para que se identificara como tal, pero también al tener un vínculo con lo divino, se le concedió una varita mágica, un báculo mágico, y este se fusionó para ser uno solo, lianas a su alrededor figurando el poder de la magia. Pero de acuerdo con la tradición y en adelante el arte lo fue interpretando como una serpiente, además de darle un entendimiento o una representación de que la serpiente estaba relacionada con las habilidades de este personaje, concediendo la vitalidad, la pureza, pero más aún la buena salud, porque al final de cuentas Hermes se trata de un personaje que goza de buena salud. Después de haber hecho las ampliaciones, hubo un proceso de enyesado que directamente se trató con la materia de yeso y personalmente jamás la había trabajado antes, así que me pareció bastante interesante cómo elaborar esa mezcla y encontrar el punto exacto en el que pudiera ser o más espesa o aún más ligera para que entrara dentro de la estructura de la máscara y pudiera darle la forma que quisiera. En este caso, para dar las ampliaciones necesitaba que la primera capa fuera un poco más espesa y me permitiera moldearlo a manera de arcilla o de masa. Y esto lo logré
tomando un poco de arena para que dentro de la mezcla de yeso y agua, esta tuviera una forma más maleable y le pudiera dar algunos detalles. En la misma manera con las orejas, que se fueron elaboradas individualmente, también el cabello, que tiene algunas líneas similares a las serpientes, pero a final de cuentas se trata de cabello tradicional de las estructuras griegas. Un poco de cejas, si bien no hay unas cejas muy prominentes o evidentes, el simple hecho de que la expresión lo delate ya es suficiente como para entender la expresión eufórica, molesta, pero al mismo tiempo con el esfuerzo de las habilidades del personaje. Mientras se secaba una capa más de yeso para que sellara completamente toda la estructura. El trabajo de mi columna se trató directamente con el orden corintio, puesto que a diferencia de otras columnas o otras estructuras, esta no consta de demasiados detalles, pero sí de una simetría bastante específica. No se trata de que tenga algunas raíces, ni mucho menos algunas molduras de ciertas figuras o personajes. El simple hecho de tratarse con la simetría habla mucho de la orden en la que se está tratando, pero sobre todo de el punto del arte en el que está inspirada. Tuviera y por tanto hicieran una buena estructura con su soporte. Las molduras de aquí enfrente de igual manera representan algunos símbolos romanos en este caso, que se van más al latín que al griego, pero sin perder de vista el hecho de que estamos hablando de la combinación entre culturas, pero sobre todo la interpretación del teatro sobre las deidades griegas. La relación entre los dioses griegos usualmente era un acuerdo colectivo sobre sus jerarquías y los tributos que disponía cada uno. Con ello, había cierta confianza que mantenía la armonía entre los dioses Olimpos. Sin embargo, no era inusual que tuvieran declaraciones de guerra, traiciones o actos de profanación, por lo cual la paz entre los dioses se perturbaba por alguna temporada. Algunos de estos agravios solían ser tan directos como una declaración abierta, o bien, en otros casos, el punto de inflexión ocurría dado la encomienda de un saqueador enviado por alguno de los dioses. Hermes es el dios que convoca a todos los ladrones. Al final de la creación, el resultado, la verdad es que me gustó bastante, dado que se trata de algo que desde la plena vista se ve bastante rígido. Realmente puedo creer que se trata de una pieza antigua, pero sobre todo los colores, que aún tratándose de tonos más opacos de lo que trabajamos anteriormente, esta vez puedo creer que esta máscara fue creada hace mucho tiempo y que al mismo tiempo puede ser hecha para estos días.